Muy buenas miembros de CPA y miembros de SOCIEN USMP. Les habla Adonis Quispe, director 2024 de CPA. El motivo de este video es hacer una exposición informativa sobre la prevalencia de cáncer de pulmón en el Perú. Comenzamos. Según Globocan, el cáncer de pulmón va a tener una prevalencia del 9.1% en las personas diagnosticadas con cáncer en el año 2022. Esto lo va a convertir en el tercer tipo de cáncer más prevalente a nivel mundial. En Latinoamérica tiene una prevalencia del 5% y es el cuarto más prevalente. Cuando hablamos de casos nuevos en un determinado tiempo, nosotros hablamos de incidencia. Observamos que en el 2022 el cáncer de pulmón tuvo una incidencia del 12.4% a nivel mundial. Asimismo, de las personas que fallecieron con cáncer, el 18.7% tenían una neoplasia de pulmón, lo que pone en evidencia que en el año 2022 fue la neoplasia con mayor mortalidad en el mundo. Como podemos ver, en el año 2022 el cáncer de pulmón fue mucho más incidente en hombres que en mujeres, reportándose 32 casos por 100.000 hombres y 16 casos nuevos por cada 100.000 mujeres. A nivel nacional, nosotros tenemos que el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón va a ser la 13ª causa de muerte por patologías a nivel nacional. También podemos concluir que es la tercera causa de muerte en neoplasias y la segunda causa de muerte en neoplasias de hombres peruanos. Ahora podemos ver el progreso total de los casos de cáncer de pulmón, teniendo como dato más reciente el año 2018 con 3.210 casos de cáncer de pulmón en el Perú y se espera 6.579 para el año 2040. La gran diferencia de casos totales en el cáncer de pulmón y el cáncer de mama se debe o se puede deber a que el cáncer de pulmón es mucho más letal que el de mama, haciendo que los casos antiguos de cáncer de pulmón mueran y reduzca la cantidad de casos totales. Ahora, en cuanto a los factores, el tabaco va a ser el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, principalmente los adenocarcinomas. El 85% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen antecedentes de tabaquismo y cerca del 50% han sido exfumadores, considerándolos aquellos que han dejado de fumar por lo menos 12 meses antes de su diagnóstico. Ahora, en cuanto a los factores medioambientales, tenemos la exposición pasiva o de segunda mano al tabaco. Una exposición prolongada también puede aumentar un 16 a un 27% más las probabilidades de su incidencia. La exposición doméstica al radón también se asocia a un 5 a 8% de los casos y la contaminación ambiental también se puede decir que aumenta o es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón se subdivide en dos grandes grupos, el cáncer no microcítico de pulmón y el cáncer microcítico de pulmón. El cáncer no microcítico comprende los siguientes subtipos: adenocarcinoma, carcinoma escamoso y carcinoma de células grandes. El adenocarcinoma tiene origen en la periferia del pulmón, es el más frecuente de este subtipo y tiene una alta tendencia a metastizar. En cambio, el cáncer microcítrico son sumamente agresivos y generalmente se detectan en el estadio 3 o 4. Además, en un diagnóstico temprano, las probabilidades de supervivencia también van a ser bajas. En la patología, se sabe que 2/3 de casos de adenocarcinoma van a presentar mutaciones específicas en oncogenes. En el 15% de los pacientes blancos y en el 40% de los pacientes asiáticos con adenocarcinoma se observan mutaciones en el gen EGFR. Estos presentan mutaciones por delección en el exón 19 y una mutación puntual en el exón 21. Los pacientes con mutaciones activadores de EGFR pueden beneficiarse de manera firme y prolongada con tratamiento a base de inhibidores de tirosina sinasa.
En el 5% de pacientes se va a observar un reordenamiento en el que afecta el gen KRAS. El gen de fusión es el resultado de una inversión o una translocación de partes de la proteína 4 asociada al microtúbulo del equinodermo EMLA4 con el gen ALK. Ahora, el carcinoma escamoso, subtipo del carcinoma no microcítrico, hay mutaciones frecuentes en P53, en PTEN, en PIK3CA y en RB1. También se observa una amplificación del gen para el receptor del factor de crecimiento fibroblástico, o también abreviado FGFR, en el 10 al 20% de los carcinomas escamosos de pulmón. Un estudio en Lima, en la clínica Aliada en Miraflores, se realizó un estudio de cohorte en el año 2018 hasta el 2021. Se concentraron en un total de 225 pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón. El tipo histológico más frecuente reportado fue el adenocarcinoma con un 85.7%. Le sigue el carcinoma epidermoide de un 7.6%. Lo más resaltante es que la mutación del gen EGFR fue la más frecuente, con una prevalencia del 45.3%. De esta, la deleción en el exón 19 fue la más prevalente con un 55.7%, seguida del exón 20 con un tercio de los casos. El rearreglo del ALK representó el 3.6% del total de los casos y en la segunda forma de mutación con mayor frecuencia. El diagnóstico por radiografía pues suele ser el primer paso por su fácil accesibilidad, pero también tiene baja especificidad por su alta tasa de falsos negativos. Es por ello que ante una sospecha clínica se recomienda también acompañarlo con una tomografía computarizada. Esta comúnmente se usa para evaluar la evolución inicial de los nódulos pulmonares conocidos o sospechados, así como para dirigir la evaluación inicial de la estratificación. En esta primera imagen podemos observar las lesiones pulmonares, que son las manchas blancas en la imagen. De igual forma podemos observar las lesiones en las estructuras blancas de la imagen. En la imagen A vemos la infiltración mediastínica por tumor y en la B los nodos N2 y 3 discretos ampliados. En la imagen C un tumor central o un tumor con ganglios N1 agrandados pero con mediastino normal. Ahora, en la tomografía por emisión de positrones se detecta el cáncer de pulmón mediante la identificación de tejidos con alta tasa de glucólisis. En la imagen podemos ver la comparación entre la tomografía de computadora y la tomografía por emisión de positrones y podemos observar mucho más claramente la lesión en el pulmón izquierdo. En este caso clínico tenemos una mujer de 53 años, no fumadora, de origen hispano, que debutó con tos seca, sin disnea y dolor intermitente de alta intensidad en tórax y columna vertebral izquierda. Estas manifestaciones condujeron al diagnóstico de una masa en el lóbulo superior izquierdo. En cuanto al diagnóstico, se le diagnosticó cáncer de pulmón no microcítrico con mutación EGFR. Al comienzo del tratamiento, se realizó quimioterapia basada en platino. Sin embargo, desarrolló resistencia a lo largo de los años, tanto a los inhibidores de la tirosina quinasa, y se le administraron múltiples tratamientos hasta que llegó su muerte en el año 2020. Muchas gracias por su atención, CPAcitos. Nos vemos en otra oportunidad para un video educativo.